siendo carne ya está. Bien, continuamos hoy con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Esther, capítulo 5, el versículo 13. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo: Zeres, su mujer, y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. Entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Señor, esta mañana le damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de poder leer su bonita palabra. Hoy vamos a meditar en ella, Señor. Ayúdenos, guíenos, Señor, para poder hablar, mi Dios, como usted quiere que hablemos, no como nosotros queremos hablar. Guíenos por su Espíritu Santo. Tome control de nuestra vida, mi Dios, para poder proferir palabra, no palabra conforme el hombre, sino conforme usted, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a meditar la palabra del Señor esta mañana, unos minutos, ¿verdad? Y vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de, ¿verdad?, no tenderle trampa a los demás, porque en ella vamos a caer nosotros. Cuando uno trata de hacerle daño a otros, a los demás, cuando tratamos de perjudicar, de hacerle daño a los demás, nos damos cuenta que ese daño, que ese mal, que eso que hemos pensado, que hemos proyectado, hacerle a los demás, ¿verdad?, va a venir sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha fracasado? ¿Cuánta gente ha, ¿verdad?, perdido la bendición? Es posible que hasta muerto. ¿Por qué? Porque trazó un plan para hacerle mal a los demás. Trazó, ¿verdad?, una trama, una trampa, una artimaña para hacerle daño a los demás. Y en esta trampa, en esta artimaña cayó él, que lo había trazado, el que había planificado esto, cayó en él, ¿verdad? Y la gente dice: ¿por qué fracasó fulano? ¿Por qué fracasó la hermana? ¿Por qué fracasó el amigo? ¿Por qué fracasó? Porque pensó algo malo contra su hermano, contra su prójimo, contra su vecino, contra su compañero, y no se dio cuenta que esa trampa era para él mismo, para ella misma, ¿verdad? Por eso nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, nunca debemos de planificar, proyectar, hacerle daño a los demás, porque sin darnos cuenta, en eso mismo vamos a caer, pues, ¿verdad? Hay una palabra en el libro de, ¿verdad?, de los Jueces. Esta palabra nos ilustra a nosotros. ¿Verdad? Acerca de lo que estamos hablando, de la palabra del Señor. Dice Jueces 9:55.
56. Oiga bien. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, y matando a sus 70 hermanos. Eran bastantes, pero este hombre tenía un corazón bien malo, Abimelech. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Bueno, este Abimelech era un hombre muy malo. Era el juez de Israel en tiempos de los jueces, pero le hizo daño a su padre, y tanto mató a sus 70 hermanos. ¿Y cuántos hermanos eran? Porque él no quería que ellos quizás lo sustituyeran, lo heredaran en la bendición de Dios. Pero vemos el final de él, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad?, que una mujer tiró una piedra, pero no era ni para él, y le cayó en la cabeza y lo hirió, se murió. Porque hasta en la muerte Dios deshonró a Abimelech. Porque Dios puede, cuando uno le hace daño a los demás, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos un corazón no bueno. Entonces, aún en nuestra muerte, Dios puede deshonrarlos, ¿verdad? En vez de decir, lamentamos que el hermano murió, que bueno, hay dolor, hay luto, hay lamento. En vez de eso, algunos están alegres más bien, porque que no era malo, era bueno. Era una persona bien, no bien portada, hizo tanto daño, tantas cosas que hizo, ¿verdad? Pero ese es Dios, porque es quien en la muerte Dios lo honra. Hay tantos recuerdos bonitos, cuantas cosas, según como la persona haya vivido y haya hecho, así es, Dios honra aún en la muerte a sus siervos, sus siervas, ¿eh? Porque imagínense, esta mujer tiró esa piedra y era deshonroso que una mujer matara a un hombre tan valioso como Abimelech, el juez y un guerrero, pues, y en todo, y que una mujer ni era para, no, que tiró la piedra ahí, ¿verdad? Pero eso venía de parte del Señor para Abimelech. Eso venía, es que Dios estaba mal, estaba en contra de él, y le hizo volver a él el mal que hizo sobre de él. Entonces, hasta en la muerte Dios puede deshonrarlo, puede. Imagine que dice Jeremías 22, ¿verdad?, 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, hermano mío, hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Este era Joacín. Dice, y en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole, echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Qué le parece a usted? Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que Dios puede deshonrarlo, el mal que hacemos, todo lo que hacemos puede hacerlo volver sobre nosotros. Imagina este rey Joacín,
no lo iban a llorar, no se iban a lamentar, ¿verdad? Y lo más tremendo dice que en sepultura de burro lo iban, de burro como de asno, siempre, no te digo burro acá, ¿verdad? Pero es asno, ¿verdad? Bestia de carga. Lo iban a sepultar y no lo iban a llevar así como con lástima, no de arrastra, como que van a botar. Y en la sepultura de un animal de carga tiraron. Así mandó la palabra del Señor y así se cumplió. Hay que tener cuidado cómo llevamos, o sea, nuestra vida, ¿verdad? Cómo nosotros nos conducimos en nuestra vida. Imagínense, nadie lo iba a lamentar, nadie iba a llorar por él. Nadie, usted mira cuando llevan una persona a enterrar, ¿verdad? Más son viejos grandes, ¿verdad? Que se les pone la bandera de la nación, llevan un cadete, ¿verdad? Del ejército, hacen, bueno, un protocolo funerario para honra y empieza en lo material. Bueno, en Dios también, Dios tiene formas de honrar cuando hacemos lo bueno, cuando practicamos la justicia, cuando hemos llevado una vida con Dios agradable. Pero cuando no, bueno, imagínense, lo iban a llevar de arrastra, a botarlo allá, a tirarlo allá a esa sepultura de asno. ¿Por qué? Porque él había practicado lo malo, había hecho lo malo delante de Dios. Y lo mismo es ahora, lo mismo. Dios tiene cómo cambiar las cosas. A veces a nosotros nos parece que no, pero Dios es así, ¿verdad? Puede hacer volver lo malo que hacemos en contra. Dice de otro rey, el rey que se llamaba Jorán, dice en segunda de Crónicas 21, ¿verdad? 21:19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Lo sepultaron, dice, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Imagínense. Dice que cuando este rey murió de una enfermedad muy penosa, ¿verdad? Y no lo deseaban ni ver ya. Y sí lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Por qué? Porque Jorán había sido malo, había hecho lo malo, y aunque era rey, Dios lo deshonró en todo. Entonces, eso pasó también con Abimelech, ¿verdad? Y los que lo apoyaban, ¿verdad? Porque aquí dice en Jueces 9:56, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra sus padres y matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem, porque este hombre tenía gente que lo apoyaba. Y todos los que lo apoyaron recibieron, ¿verdad? También castigo de Dios, reprensión y plagas vino sobre ellos. Dios trajo maldición sobre de ellos. No es bueno apoyar lo malo, ¿verdad? Cuando alguien va a hacer algo malo, dígale, no, hermano, no lo haga. Cuando alguien
Usted mire que alguien va a hacer algo que no es bueno, aconsejelo y no se ponga de acuerdo porque a usted también le va a caer. ¿Verdad? Le va a caer y después usted se va a lamentar y va a decir, ¿por qué fue, hombre? ¿Por qué me está pasando esto? Porque usted fue partícipe de la trampa, fue partícipe de, ¿verdad? Y a usted lo alcanza también el castigo, ¿verdad? Entonces todo esto hay que verlo. Y si usted no cree, mire lo que dice la palabra. Lo que Dios dejó a través de, cuando Dios llevó a Elías, dejó una declaración escrita, una carta para un pueblo, para este pueblo que acompañaba a Joram. Dice aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, así Jehová Dios de David tu padre, si tu padre ha dicho, si por cuanto no han andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa el rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además, has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Bueno, eran mejores los otros que él. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todos cuantos tienes. Y a ti con muchas enfermedades de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces vemos que cuando Dios llevó a Elías, dejó esta carta escrita para este pueblo y para este rey, ¿verdad? De manera que al pueblo lo iba a emplagar que lo apoyaba, ¿verdad? Es peligroso, de esto tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, no es bueno hacer lo malo. Aquí leímos acerca del primer ministro de los medos, los persas, Amán, ¿verdad? Amán era el primer ministro, eso leímos en Esther 5:13. Y Amán era un hombre tenía muchos bienes, era el primer ministro, el hombre tenía una posición pero muy grande. Pero él odiaba a Mardoqueo, el profeta de Dios, odiaba al pueblo de Dios también. Ahora, ¿verdad? En aquel tiempo era el pueblo de Dios, ahora, ¿verdad? El odio puede estar en el mismo pueblo de Dios, unos contra otros, puede levantarse y decir, hablar mal del hermano, quererle hacer daño, y lo mismo que le pasó a Amán nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque por eso quedó escrito, para enseñarlo, ¿verdad? Y Amán, cuando miraba a Mardoqueo, le dijo a su mujer, ¿verdad? Porque el rey honró a Amán, lo puso de primer ministro, era el primer consejero, bueno, lo honró. Pero cuando ya miraba a Mardoqueo, él se ponía mal, ¿verdad? Y dice que le dijo a su mujer, a sus amigos, bueno, el rey me ha honrado, el rey me tiene en estima, pero cuando miro a este judío se acaba todo, por la amargura, por el odio que le tenía, y deseaba él, ¿verdad? Quizás quitarle la vida a Mardoqueo. Entonces la esposa le dio un consejo. Mire que las esposas deben de saber qué consejo le van a dar a su esposo, porque yo creo que esta mujer, si ella se hubiera puesto a pensar lo que le iba a pasar, no le hubiera dado el consejo. Ya cuando después lo miró con las chineritas colgadas, ¿verdad? Allá en el aire, y su cuerpo colgando de ese lugar de muerte, entonces le dio el consejo que le dijera al rey que hiciera una, ¿verdad? Primero le dijeron que hiciera la horca, ¿verdad? Para ahorcar gente, ¿verdad? Ese lugar. Y luego que le dijera al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en ese lugar. Entonces dice que le gustó el consejo que le dieron a Amán,
él no se imaginaba que ahí iba a quedar él. Porque a veces puede ser de que hay alguien que le gusta, dice me gusta que lo que me dieron este consejo para hacerle daño al otro, para al otro y enredarlo o hacerlo caer. Y lo tremendo es que Dios, eso que estás planificando, que si soy yo el que planifica eso, en eso voy a caer yo. Total, que a quien le estoy deseando el mal no le va a caer, sino que es a mí mismo que lo estoy planificando. Entonces dice la palabra que esto le agradó a Amán, le gustó y dijo, bueno, pues vamos a mandar a hacer la horca ya, de 50 codos, un palo alto, un lugar, un estrado, ¿verdad?, para colgar al profeta de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de que, bueno, esto lo hizo. Ahora, ¿quién murió en la mentada horca? Mire, como dice Esther 7:10, dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquí no dice así colgaron a Mardoqueo, no, así colgaron a Amán. ¿De quién vino esto? De Dios, ¿verdad? ¿Quién cambió las cosas? Fue el Señor. ¿Quién fue el que hizo que Amán llegara a estar colgado ahí? Fue el Señor. Porque él hizo la trampa para el otro, él trazó, le gustó el consejo, y no fue nada de eso también, sus hijos murieron, toda su familia. Porque cuando el Señor se enoja no es como el hombre, que uno se puede ir a esconder en cualquier monte, ahí se escapa de la ira del hombre o se va huyendo. Pero cuando Dios se enoja, ¿dónde se va a esconder el hombre? ¿A dónde se va a ocultar que el castigo de Dios no lo alcance a uno? ¿A dónde? ¿En qué parte? No podemos. Entonces, prácticamente Amán terminó colgadito, ahí ahorcado, en la trampa que él hizo para Mardoqueo. Esto es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque a veces no es que Dios no nos diga, no nos haga enseñar, no, el problema es que a veces tenemos problemas y deseamos el mal a los demás, deseamos destruir, deseamos hacerle daño a los demás, y ese es pecado, eso no es bueno. Mire lo que le pasó, ¿verdad?, a los que, ¿verdad?, pues deseaban mal contra Daniel, ¿verdad? Porque a veces uno, hasta la misma familia, por estar pensando mal contra los demás, puede llegar a afectar, a destruir la familia, uno mismo, daña hasta sus propios hijos y todo. ¿Por qué? Porque uno está pensando en hacer males, y esos males le vienen a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Dice aquí Daniel 6:24, dice así: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, mire lo que sigue, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imaginen, estos hombres, no eran pocos, eran varios compañeros de Daniel, ¿verdad? Se aprovecharon y pusieron mal a Daniel. A Daniel lo dieron al foso de los leones. Dios cerró la boca de los leones mandando su ángel y cuidó a Daniel. ¿Pero qué? A ellos los echaron en el foso de los leones, y no habían acabado de llegar al fondo cuando los leones se apagaron de él y les quebraron los huesos. O sea, les sirvieron de comida a los leones. No solo los hombres, sino sus mujeres y sus hijos. Qué triste sería ver a esos niños cayendo ahí, ¿verdad?, a la boca de los leones, ver a esas mujeres caer en la boca de los leones que los devoraron. ¿Por qué? Porque sus padres habían hecho una trampa, habían trazado un plan diabólico contra
el siervo de Dios, contra Daniel, ¿verdad? Y terminaron ellos comidos de los leones. Esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado porque podemos fracasar, podemos tener un fracaso, un fin terrible. No solo nosotros, sino que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia puede fracasar. ¿Por qué? Que nosotros pensemos hacerle mal a los demás. Hay que tener mucho cuidado en acusar, en andar hablando, en andar diciendo, no, tenemos que tener mucho cuidado y no levantarlos contra la obra de Dios tampoco, porque es peligroso que Dios se moleste. Puede decir, pero eso fue en el pasado, pero eso no es ahora, es la misma obra, es el mismo proyecto de Dios, es el mismo pueblo de Dios, es la misma obra de Dios. Así como fracasaron aquellos por hacer trampa, trazar planes y hacer ¿verdad? Planes para destruir a otros, y a ellos los destruye la misma maldad de ellos, así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Que hay muchas cosas que hay que aprenderlas, porque no solo es estar en la iglesia, no solo es andar con una Biblia, no, porque al final tenemos que darle cuenta a nuestro Dios, y todas las obras buenas, la buena conducción que tengamos en este mundo, de nuestras vidas, va a ser un impacto, va a traer bendición, va a traer victoria. Pero si hacemos mal, lo que va a venir es lo que le pasó a esta gente. Terminó fracasado, sus familias, ellos, imagínense, un pueblo enfermo, emplagado y deshonrado hasta en la muerte. Un rey lo llevaron a sepultar en la tumba de un asno, o sea, un animal de carga, una bestia de carga. ¿Por qué? Porque Dios los deshonró, ¿verdad? Y a otros pues no lo deseaban ni ver más. ¿Por qué? Porque el mismo Dios puede hacer que uno, ¿verdad? Lo quieran, lo amen la gente, o puede hacer que lo detesten, que no deseen ni verlo, ¿verdad? Y eso dice la palabra. Entonces, qué bueno, esta ha sido la palabra del Señor hoy, en el verdadero camino, que esta palabra nos ayude a nosotros, ¿verdad? Para que pueda ser de que alguien pueda pensar hacerle daño al otro, y no se dé cuenta que va a ir a fracasar es el que pensó hacer el daño, no al quien se le va a hacer, porque Dios puede hacer de que ese plan, que ese proyecto malo, en vez de ir hacia la persona que lo trazamos, venga de nosotros. Que el Señor lo guarde, ¿verdad? Hasta aquí la palabra del Señor, aquí en el verdadero camino.